Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es semana 17 de julio y nos conectamos con ustedes para hablar de un tema que se ha convertido en un dolor de cabeza y es el precio de la gasolina. El precio de los combustibles ha tenido un incremento mensual desde hace algunos meses y se espera que antes de terminar el año pues supere el precio de los 15,000 pesos. Por esa razón, se empieza a hablar ahora en el Congreso de la República de una iniciativa para poder reducir justamente ese precio elevado. Y está con nosotros el representante a la Cámara del Partido Conservador, Wadid Mansur, quien está impulsando esta iniciativa. Representante, bienvenido a Semana. ¿Cómo está? Un feliz día para todos. Diego, gracias por la invitación, a todos los seguidores de Semana. Aquí ya pensando en esta nueva legislatura, con ganas de poner el dedo en la llaga y sacar proyectos adelante del interés del país, que no tengan ningún sesgo político, de ideología política. Estos son los problemas de los ciudadanos que tenemos que corregir de manera rápida en el Congreso de la República. Y ya vemos que está en el Congreso, entonces ese tema que es que ustedes se la pasan en vacaciones y que no sé qué y tal, ¿no? Ya está trabajando. Yo las vacaciones, yo siempre he dicho que de verdad la evaluación de los congresistas, ojalá la pudieran hacer de manera individual y no de manera general. Ahí de verdad que reconocer que hay congresistas que se esfuerzan muchísimo y son muy juiciosos. Y yo me considero uno de ellos, que se esfuerza mucho por siempre estar haciendo mi labor legislativa correctamente. Eso está muy bien. Bueno, representante, entonces, ¿cómo es el asunto de la gasolina? Porque mire, este tema realmente sí le preocupa a los colombianos y con los incrementos que se están presentando, pues es más complicada la situación. Usted sabe que mucha gente vive de todo este tema de las aplicaciones o que incluso pues para su movilidad pues tienen que echarle gasolina, por supuesto, pero con un salario mínimo es muy difícil que alcance para todo y con lo costoso que está. ¿En qué consiste su proyecto? Bueno, hay que contextualizar a los colombianos que el problema de la gasolina hoy son dos los problemas, digamos. Uno que estoy trabajando yo y hay otro que existe actualmente por la fórmula del cálculo del precio. El primero de ellos, que digamos es el más fuerte y eso requiere un trabajo del gobierno nacional, es que hoy la gasolina tiene una fórmula que está dirigida a la estabilización de precios. Es decir, cuando el precio de la gasolina está, del petróleo y de la gasolina está muy por debajo, se cobra de más a los ciudadanos para ir ahorrando una plata en un fondo de estabilización. Y cuando el precio está muy alto, esa plata que se ahorró en ese fondo de estabilización se utiliza para estabilizar el precio y que no esté fluctuando constantemente el precio de la gasolina. En eso consiste el precio hoy. Pero adicionalmente hay un problema que es que los colombianos desconocen, es el que los colombianos desconocen. La gasolina hoy tiene un impuestos que equivalen alrededor del 25% del precio total del galón. Se comprende de 5 impuestos. Hay una sobretasa municipal, hay una sobretasa departamental, hay un impuesto al carbono, hay un IVA y además hay una tasa nacional. Es decir, hay 5 impuestos que estamos pagando los colombianos hoy en día que equivalen a más de 3.000 y pico de pesos y que de alguna manera yo creo que llegó la hora de que revisemos estos impuestos, que los eliminemos algunos o se reduzcan en otros casos para poder darle un precio justo a los colombianos. No podemos decirle a los colombianos que la gasolina va a llegar a 15.000 pesos y que cuando esté 15.000 pesos vamos a estar pagando 4.000 pesos en impuestos, mientras por otro lado se sigue subsidiando. Y eso es lo que queremos corregir. Claro, representante, de todas maneras, usted sabe que este asunto de la gasolina, el gobierno Petro lo justifica por este tema del fondo de estabilización. Se espera, y lo dijo el ministro Ricardo Bonilla, que cuando llegue a unos 16,000 pesos se va a estabilizar el precio. ¿Esto será así? Seguramente se podrá estabilizar, pero lo que hay que decirle a los colombianos es que podríamos cobrarle menos. Es que digamos que el costo de la gasolina en sí, incluyendo cuando el precio esté a 15.000, a 15.500 pesos, incluyendo la utilidad de los comercializadores de gasolina, podría ser alrededor de 12.500 pesos. Entonces, ¿por qué cobrar tanto en impuestos si el promedio mundial de impuestos a la gasolina está aproximadamente en el 8%? En el 8%. Estados Unidos es un país que
normalmente cobra el 11% en impuestos a la gasolina. ¿Por qué tendríamos nosotros que cobrar el 25%? Yo creo que si se estabiliza, sí, fabuloso que lo estabilicemos y que le cobremos los gustos a los colombianos, pero de alguna manera, ¿por qué tienen que pagar tantos impuestos por algo que es tan importante para el día a día de todos? Miren, yo no hablo solamente de los que utilizan aplicaciones como Uber o Taxi o InDriver, cualquiera de esas aplicaciones para que utilizan en ciudades capitales para movilizarse. Me voy a las regiones. La gente en las regiones se moviliza en motos, sobre todo en la costa Caribe. Miren, la moto es el transporte oficial informal, donde los campesinos se transportan. No crean que los campesinos hoy en día se transportan en burro. Un bultico de yuca lo sacan del campo en moto. Y el precio de la gasolina incrementa, eso se va a reflejar en el precio de los alimentos de los colombianos. Mire, está estudiado que cada 1.000 pesos que sube la gasolina, no estamos hablando del diésel, aproximadamente se incrementa, eso tiene un impacto en la inflación del 0,8%. Es muchísimo, es muchísimo. Nosotros hoy en día, digamos que pudimos detener el incremento de la inflación, pero no hemos entrado en un efecto deflacionario, es decir, no se ha estabilizado la inflación a rangos normales o naturales, y eso yo creo que la gasolina está jugando dentro de esa ecuación un papel fundamental y tenemos que entrar a actuar de manera inmediata. ¿Y ha hablado con el gobierno del presidente Gustavo Petro sobre esta iniciativa? Es decir, ¿van a apoyar su proyecto? Miren, mi corta experiencia aquí en el Congreso, aunque podría decir que soy de los más experimentados, me ha enseñado que construir consensos con los gobiernos para presentar proyectos de ley de esta envergadura es casi imposible. Toca llevarlos a debate y cuando estemos en pleno debate se construyen los consensos, pero de manera anticipada nunca termina presentando uno el proyecto de ley. Yo, como dicen por ahí popularmente, lo voy a presentar a la brava y en el camino vemos cómo están los votos y en el camino vemos si el gobierno está dispuesto a asumir parte de lo que se va a descontar de esos impuestos y replantearlos para 2024. Hay que ser claro con los colombianos. Si esto tiene efecto, tendría efecto a partir del 2024 porque ya para el 2023, digamos, están presupuestados esos ingresos del impuesto a la gasolina en los municipios, en los departamentos, en el INVIAS, en el Ministerio de Medio Ambiente y obviamente pues en la DIAN el recaudo del IVA. Pero si se hace rápido este proyecto de ley, lo terminamos de votar este año, podríamos, digamos, calcular el impacto y saber que no se cuentan con esos recursos en el 2024. ¿Sabe por qué le pregunto que si ha hablado con algún integrante del gobierno nacional? Porque no sé, representante, si usted recuerde a Luis Fernando Velasco, cuando era congresista de la República, pues ejerció durante muchos años una defensa por el precio de los combustibles en Colombia y entonces él decía que tenía la fórmula para solucionar el incremento, de eso que estamos hablando cuando el galón estaba a 7.000, 8.000 pesos, y él decía que era incompetencia del gobierno y que tenía la solución. Ahora que llega el gobierno del presidente Gustavo Petro, pues al parecer se le olvidó el tema de la gasolina porque no volvió a hablar de este asunto y la fórmula que él decía pues se desapareció. Bueno, yo creo que él es el ministro del Interior y yo creo que esos temas como tal tendría que tratarlo la ministra de Minas y Energía. Sin embargo, pues yo interiormente en el Consejo de Gobierno me imagino que el ministro estará dando señales, estará dando luces del camino a seguir. No es chévere, y yo sí tengo que hablar en favor del ministro de Interior en este momento, que él se intrometa en temas que no le competen y que pueda haber ahí un choque de trenes entre las distintas carteras. Cuando uno es ministro, le toca asumir la responsabilidad. ¿Usted se imagina a la ministra de Minas interfiriendo en cómo se lleva la política o las relaciones con el Congreso? Yo creo pues donde se llegue a meter en ese asunto, ahí sí, que peor. Yo creo que a cada quien hay que respetarle sus roles y él lo está haciendo de manera responsable. No le compete en este momento. De pronto lo hará al interior del Consejo de Ministros, pero no creo que sea públicamente que debe hacer. Bueno, pero el ministro debería recordar aquellas épocas en donde decía que el combustible era muy caro en Colombia. Representante, entonces, pero el Partido Conservador lo está apoyando usted con esta iniciativa. Y se lo pregunto es realmente porque este tipo de proyectos en donde se alivia un poco el bolsillo de los colombianos, pues sí son muy interesantes. Sí, no, yo se lo voy a presentar al partido. Espero obtener la firma de todos los compañeros el día miércoles, que vamos a estar en una pequeña reunioncita social antes de iniciar la legislatura del día 20. Le llevaré el proyecto de ley para que me regalen la firmita
y poderlo discutir. Miren, hay que contarle a los colombianos qué se hace con los impuestos que hoy tiene la gasolina. La sobretasa municipal va a los municipios. Yo le pongo un ejemplo de mi ciudad, Montería. Toda la gasolina que se venda en Montería paga una tasa municipal que va dirigida a las arcas del municipio de Montería, principalmente o exclusivamente para el mejoramiento y el mantenimiento de la malla vial. E igualmente sucede con la tasa departamental. Esa tasa va dirigida, en el caso de Córdoba, para el departamento de Córdoba, para el mejoramiento de la malla vial. El impuesto nacional va dirigido todo al INVIAS, es decir, que también es para mantenimiento de vías y de malla vial. El impuesto al carbono va dirigido a un fondo que maneja el Ministerio de Medio Ambiente, hoy se llama el FONAM, Fondo Nacional Ambiental, que nosotros le modificamos el nombre en el Plan Nacional de Desarrollo, pero todavía no está en funcionamiento, y a partir de ahora se va a llamar el Patrimonio Autónomo Fondo Nacional para la Vida. Y está, por último, el IVA, que si no tiene destinación específica, que se recauda a nivel nacional y se utiliza para financiar el presupuesto general de la nación. Esos son los ingresos que recibe el país. Si usted gusta, yo le leo una tablita aquí más o menos de cuánto es cada impuesto para que los colombianos sepan hacia dónde va. El impuesto nacional representa 616 pesos. Sí. El IVA, 356 pesos. El impuesto al carbono, 157 pesos. Ahí ya pasamos los 1.100. Ahí el IVA el IVA del margen del distribuidor mayorista, que son 98 pesos adicionales. Eso lo paga el distribuidor. Y la sobretasa municipal son 1.328 pesos más la otra sobretasa departamental que equivale también a los mismos 1.300 pesos. Ahí vemos cómo tenemos una suma de 3.800 pesos de impuestos que estamos pagando los colombianos cada vez que consumimos un galón de gasolina, y yo creo que sí vale la pena la revisión. Y ahí lo que usted busca con su iniciativa es reducir ese impuesto al mínimo o eliminarlo. No, reducirlos o eliminar algunos que sean necesarios. Inclusive podríamos hablar del IVA. ¿Por qué no dejar a la gasolina sin IVA? ¿O por qué no revisar esa sobretasa municipal y departamental que está muy alta? O eliminar por completo ese impuesto nacional que va dirigido al INVIAS, sabiendo que tenemos otra fuente que puede suplir ese impuesto, que es la sobretasa que le estamos cobrando al sector financiero del 3% y que va dirigida exclusivamente a la construcción de red vial secundaria y terciaria en el país, un impuesto que se acaba de crear en la reforma tributaria. Yo no creo que yo deba ser quien diga exclusivamente cuáles son. Yo llevaré todos los impuestos a discusión y que seamos en consenso en el Congreso de la República los que tomemos la decisión de qué se elimine y qué se quede. Y finalmente, representante, es que ese discurso del gobierno Petro en donde supuestamente son los ricos los que necesitan una gasolina barata para llenar sus camionetas, pues no es cierto. O sea, realmente quien tiene recursos y quien tiene dinero, pues no lo golpea el precio de la gasolina, realmente golpea es a la clase trabajadora del país. Completamente de acuerdo. Ese tipo de discurso sí, yo con todo el respeto del presidente, creo que sí, claro, le pega al bolsillo de todos, sin duda alguna, pero en los más ricos eso es una demanda inelástica, como se dice por ahí, apreciado, porque de alguna manera, independiente del precio que esté, los ricos siempre van a consumir la misma cantidad de gasolina. Un rico no va a dejar de salir en su carro porque la gasolina subió 1.000 pesos. A diferencia de los más pobres, a diferencia de un campesino que utiliza la moto, a diferencia del ciudadano que utiliza el transporte público como taxi o Uber o cualquiera de esas aplicaciones que hoy prestan servicios donde sí afecta de manera directa. Y decir verdad, es que dentro de las ciudades también se utiliza la gasolina para transportar los alimentos, y yo creo que está demostrado, por cada 1.000 pesos que sube el precio de la gasolina, 0,8% sube la inflación. Pues representante Wadid Mansur, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana y explicarnos este proyecto que entonces llegará tal vez el mismo 20 de julio o lo dejará para la próxima semana. No, espero el mismo jueves 20 de julio, en medio de la instalación del Congreso de la República, poder radicar el proyecto de ley con la firma de la bancada conservadora. Bueno, pues estaremos atentos. Representante, que tenga buen día. Gracias a ti, hermano. Feliz día para todos y muchas gracias nuevamente. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buen día.